Bienvenidos amigos a otro tutorial de electrónica y lo que se nos ocurra. Para esta ocasión he preparado un video para explicar cómo podemos generar o diseñar la circuitería electrónica para así expresar en circuito eléctrico una ecuación o algo así que tengamos. Porque sé de muchos casos en los cuales los las personas realizan los cálculos, tienen sus resultados y todo ok, muy bonito de las ecuaciones. Sin embargo, les dicen, "Oye, ahora implementalo." Y pues les dicen, "Oye, pero es que no entiendo cómo, no sé cómo." El objetivo de este video es responder a esa pregunta. Por lo cual, para esta ocasión decidí basarme en un ejercicio que conozco que muchos han realizado o les pueden poner, que es implementar un controlador PID discreto. O sea, hacerlo con no programado, sino ir conectando elementos de tal manera que se cumpla lo establecido por la función o la ecuación en este caso. Cabe destacar que en este video no vamos a hacer ningún cálculo de las constantes ni ese análisis. Nosotros vamos a suponer que ya se tienen los valores de las KP, de la KI y de todo eso, ya se tiene. Simplemente nos vamos a enfocar en cómo pasar de esta ecuación que tenemos aquí, donde tenemos una entrada y un montón de cálculos, a un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, más que invitarlos a que se suscriban y esperemos que les sea de mucha utilidad esto. Y comenzamos con este video. ¿Ok? Lo primero que tenemos que observar es detectar qué tipo de operaciones tiene nuestra ecuación. Por ejemplo, para nuestro control o la ecuación del PID, primero vemos el primer elemento. Este elemento dice que va a haber una función denominada E, que respecto del tiempo, que va a estar multiplicada por una constante Kp. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que tanto que la señal o la función E se va a amplificar por una razón equivalente al valor de Kp. Ok, eso significa que lo que tenemos que usar ahí es un amplificador. Ok, después que vemos una suma. Esto significa que a esa señal, a ese resultado que se va a obtener al amplificar, se va a sumar con otra señal que va a ser la resultante de realizar, para empezar, la integral de otra señal, que en este caso es el error. Y después de obtener esa integral, también hay que amplificarlo por una constante, que simplemente esa constante va a estar dada por Kp sobre Ti, pero al fin y al cabo sigue siendo una constante que va a amplificar a otra salida. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los elementos, un integrador y después un amplificador. Esos serían los elementos necesarios para este segmento de la ecuación. Después, ¿qué más podemos observar? Observamos otro signo de suma, lo que significa que ya hasta aquí ya necesitamos un sumador que tenga 3 entradas, porque ya sumamos un elemento, 2 elementos, 3 elementos. ¿Ok? Además, volvemos a observar que hay una constante que va a amplificar la salida, que en este caso sería la derivada de la función.
Entonces vamos a necesitar un derivador y otro amplificador para que podamos seleccionar este elemento. Finalmente todos los resultados se suman. Ok, ya que tenemos claro cuáles son los elementos de nuestra ecuación, tenemos que encontrar ahora cómo implementarla, para lo cual decidí utilizar los amplificadores operacionales y con su respectiva configuración. Por ejemplo, para empezar, el amplificador inversor, el cual obtenemos esta razón, que si nosotros decimos que R2 sobre R1 lo igualamos borrando esto, supongamos esto va a ser igual al KP, tal vez, o al KI o al KD, dependiendo del elemento sobre el que estemos trabajando. Además, si nosotros eliminamos esto, vamos a ver que esto sería la señal del error, en este caso como un voltaje de entrada. ¿Ok? Además del amplificador, también tenemos después que sumadores. Entonces checamos la fórmula del sumador y observamos que vamos a tener la suma de 1, 2, 3 elementos o n elementos dependiendo la cantidad de arreglos que hagamos. Y si suponemos que todas las R1 hasta Rn son del mismo tamaño, podríamos incluso factorizarlas, o sea, eliminarlas y de aquí y sacarlas de la ecuación, haciendo que todo esto se volviera una constante. Y si nosotros lo igualamos, por ejemplo, al Kp, ya empieza a tomar sentido, ¿no? Empezamos a darle forma a los circuitos con base en la ecuación. Así tendremos que ir seleccionando cada uno de los elementos para ir implementándolo. Ok, entonces comenzamos con nuestro primer elemento, que es nuestro amplificador de una señal de error. Ok, entonces nos vamos a nuestro simulador y dices, oye, ¿y el error de dónde lo saco? Pues para empezar vamos a suponer que de algún lado ya lo tenemos. Simplemente, quién sabe cómo se calculó, pero ya tenemos esa señal de error. Ok, entonces ¿qué sigue? Pues sigue armar esta configuración en el circuito, para el cual ya tendremos que decir que la relación entre R2 sobre DR1 tendrá que ser igual a KP. Ok, entonces permítanme y ahorita les seguimos. Voy a armar el circuito. Ok, como podemos observar aquí, ya armé el circuito, que es donde vamos a suponer que ya tenemos la entrada E de T, ahora nuestra resistencia, y así es como queda implementado. Ahora, un gran detalle a considerar es que si nosotros comparamos el primer segmento de nuestra ecuación con la función de nuestro amplificador, podemos hacer referencia que R2 sobre DR1 es igual a KP, que el voltaje de entrada es E de T, pero vemos que tenemos un signo de menos y aquí no hay menos, ¿verdad? Bueno, pues todos esos detalles, hay algunas ocasiones que en este caso, como vamos a usar más elementos, puede ser que otros signos de los amplificadores nos ayuden a eliminarlo, o finalmente después de hacer todo esto puede ser que requiramos agregar además un amplificador inversor de ganancia unitaria, con el único fin de cambiar este signo de menos a más. Pero eso se va viendo
conforme se va desarrollando el sistema. Una vez implementado esta parte, vamos a seguir con el segundo elemento del término, el cual vemos que es un amplificador que multiplica a un integrador. Entonces, si nosotros checamos primero el integrador, donde lo tenemos, integral y diferencial, podemos observar que al igual que con el amplificador, tenemos que el integrador, que es podemos igualar a 1 sobre DRC como Kp sobre dTi. O sea, ahí ya el mismo circuito integrador ya puede amplificar la misma cantidad de datos que tenga, o de ganancia, que sea el calculado por Kp sobre dTi. Entonces, simplemente nos damos cuenta que la única diferencia, si nosotros igualamos términos, es que también tenemos un signo negativo, como lo teníamos en el caso anterior. De igual manera, eso nos ayudará a posiblemente a eliminar el signo posteriormente, por lo cual por el momento no es necesario realizar algún otro cálculo o agregar algún otro elemento al circuito, por lo que primero tendremos que integrar a nuestro circuito que estamos armando en el simulador esta configuración del amplificador. Entonces, permítanme y volvemos. Así que ya tenemos armado nuestro circuito integrador. Aquí lo podemos observar. Ahora continuamos con el siguiente elemento de nuestra ecuación, que es la parte diferencial. Aquí podemos observar de igual manera que tenemos un elemento amplificador y que también tenemos el diferenciador. Como la vez anterior, vemos que el R por C es el equivalente a tener el Kp por el Td. Y simplemente tenemos que el voltaje de entrada sería nuestro E de T. Así también tenemos el signo menos, como en la vez anterior. Eso lo tomaremos hasta el final. Entonces procedemos a armar ahora nuestro circuito diferenciador. Es por lo que ahora se los muestro. Ok, ya terminamos de armar nuestro circuito. Como podemos observar, es nuestro circuito derivador. Así como veamos, podemos ver que nuestro circuito ya integra el elemento del amplificador del Kp, de la ganancia proporcional. Después tenemos el elemento que corresponde a la parte del integrador, que es esta. Y finalmente podemos tener la parte del diferenciador con su ganancia. Como podemos observar, la entrada de cada uno de estos elementos es la señal del error, el E de T. Así que podemos ver que nuestra señal, nuestro circuito cada vez empieza a parecer más a lo que nosotros requerimos de la ecuación diferencial. Recordemos que en cada uno de los elementos nosotros hemos ido arrastrando un signo menos. Entonces menos, menos, menos. Ok, hasta ahí, así llevamos. Sin embargo, recordemos que aún falta un paso, que es hacer la suma de elementos. Y si nosotros verificamos el arreglo para el sumador, observamos que también contiene un signo negativo. Entonces, por ley de los exponentes, podemos eliminar con este último sumador
estos signos negativos. Por lo cual, ahora como salida de cada una de las fases, tendremos las entradas a nuestro sumador, donde tendremos aquí la parte proporcional, después tendremos la parte integral y finalmente la parte derivativa. Así, nosotros al integrar este sumador podremos sustituir y volver los positivos los signos, y con ello también podemos eliminar este signo, dándonos como resultado que la salida será la suma con una ganancia. Sin embargo, si nosotros hacemos que RA y R1 y R2 y hasta Rn sean igual, podríamos eliminar la ganancia, o mejor dicho, volverla unitaria, con lo cual obtendríamos que únicamente el voltaje sería la suma de cada una de las entradas, que corresponde precisamente a nuestra ecuación. Por lo cual vamos a integrar nuestro sumador de voltajes y continuamos, ¿ok? Muy bien, amigos, ya con esto podemos tener nuestro sumador, como podemos observar, en el cual hemos conectado la salida proporcional, la salida integral y la salida derivativa. Cada uno, si se dan cuenta, respetando los arreglos que cada configuración requiere. En este caso requería sus propias 3 resistencias de entrada, así como su propia resistencia de retroalimentación. Como les comenté, ya que la ganancia necesitamos que sea unitaria para que no modifique toda la ecuación, usamos valores iguales conforme a lo que nos muestra la ecuación del sumador amplificador. Ok, entonces si nosotros tuviéramos hasta aquí, ya podríamos decir que tenemos implementado. Sin embargo, ustedes me dirán, oye, pero ¿y el error cómo lo calculo? Ah, pues es que eso se tendría que hacer, por ejemplo, vamos a proponer una planta con un circuito RC. Entonces colocamos nuestra resistencia y nuestro capacitor. Esta sería nuestra planta, que sería lo que estaríamos controlando. Con lo que alimentaríamos sería la salida de nuestro control. Además lo mandamos a tierra. Y ahora necesitamos calcular el error. El error se calcula al hacer la relación de el voltaje deseado menos el voltaje de la planta. Por lo cual nosotros necesitamos ahora un amplificador de diferencias. Entonces checamos nuestras diferentes configuraciones y tenemos que es el amplificador de diferencias o restador, también conocido. Así que vamos a aplicar este diseño a continuación. Muy bien, ya casi tenemos implementado nuestro circuito restador. Solo hay que tomar en consideración algunos casos. Lo primero es verificar que la fórmula dice que va a ser el voltaje 2 menos el voltaje 1. Entonces nosotros vemos que el voltaje 2 es la conectada a la entrada no inversora y el voltaje 1 es el voltaje conectado a la entrada inversora. Pero como les comenté, el voltaje de referencia menos el voltaje de la fuente. Por tal motivo, nosotros tendremos que conectar la fuente, que en este caso es nuestro circuito RC, a la entrada del B1, mientras que el voltaje de referencia tendremos que colocarlo, por ejemplo, con un potenciómetro. Entonces colocamos nuestro potenciómetro y alimentamos. Añadimos las tierras y finalmente la fuente de alimentación
para el voltaje de la referencia. Vamos a ponerle 12 volts y con esto ya tendríamos, por ejemplo, una implementación donde ya tenemos calculado el error. Ahora, como ya tenemos calculado el error, significa que esta salida tenemos que retroalimentarla hasta la entrada de todo el sistema, o sea, aquí. Con esto podemos obtener un circuito PID con base en su ecuación, donde tenemos una planta, un voltaje de referencia. Vamos a hacerlo más grande. Tenemos una planta y un voltaje de referencia, que es este. Hacemos la diferencia y con eso vamos a encontrar el error. A continuación, como ya tenemos ese error, lo vamos a tener que conectar a un amplificador integrador y a un amplificador derivador, cuyos valores van a estar expresados por la relación entre resistencias y capacitores de cada uno de los arreglos. Entonces, nosotros nos movemos hacia acá, donde tenemos nuestra parte amplificación de ganancia, que estaría dada por nuestro cálculo del KP, la relación del capacitor y de la resistencia para el integrador y la relación entre el capacitor y la resistencia para el derivador, que deberían coincidir con nuestros cálculos previamente hechos. Una vez obtenidos la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa, los sumamos y gracias a la ley de signos, como todos son amplificadores inversores, los signos negativos se anulan y con ello obtenemos un voltaje de salida con el cual alimentamos nuestra fuente. Así tendríamos toda la implementación de un controlador PID discreto utilizando amplificadores operacionales y resistencias y capacitores, en base todo a su representación en ecuación. Este mismo método nos sirve para cualquier tipo de representación. Si nosotros obtenemos una ecuación, podemos ir segmentándola de tal manera que podemos representarla en circuito. Por mi parte es todo, espero les funcione. Yo soy JL Rey. Suscríbanse por favor para más contenido como este y nos vemos la próxima emisión.